Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Proverbios capítulo 9. En el versículo 1 dice lo siguiente la palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. Ahí está la palabra de Dios para nosotros hoy en ese versículo. Naturalmente vamos a estudiar algunas cosas que dice el libro de Proverbios acerca de que confirma esta palabra. Muy bien, la idea aquí del escritor, él está pensando en una edificación, en una construcción, en una casa. Y ustedes saben que para los judíos el número 7 es un número con una gran enseñanza, es un número que expresa perfección, está por toda la escritura, indiscutiblemente hay una intención de Dios y de los profetas cuando usan el número 7 con tanta frecuencia. Entonces, el número 7 es un número de perfección y en las construcciones también de los judíos, para ellos, una casa que tuviera 7 columnas era una casa que estaba bien edificada. Generalmente las columnas estaban distribuidas y había una en el centro para sostener la casa y así distribuían las 7 columnas. Ustedes saben, mis hermanos, que el Señor compara a la iglesia también con una casa. Somos casa espiritual y somos un sacerdocio santo. Dios usa la figura, la tipología del templo o de los templos, porque hubo varios templos en el Antiguo Testamento, y usa la imagen del templo como una tipología de la casa espiritual que Dios está edificando. Y cuántas enseñanzas nosotros hemos recibido acerca del templo. Dios nos ha dado mensajes muy lindos. Por ejemplo, el tabernáculo del testimonio en el desierto, como casa espiritual, una gran enseñanza, donde Dios dijo que Él iba a poner su tabernáculo en medio de su pueblo, pensando en que Israel moraba en carpas o en tiendas. El Señor dice: hacedme un santuario y yo habitaré entre ustedes. Yo también pondré mi tienda en medio de las tiendas de ustedes. Y estableció el tabernáculo en el mismo centro de todas las tribus de Israel. Puso las tribus alrededor del tabernáculo del testimonio. Cuántas enseñanzas, cuántos libros se han escrito acerca de las tipologías del santuario, de esa casa del santuario, el tabernáculo del testimonio. La Biblia habla también de la importancia de la sabiduría. Entre todos los dones de Dios, los atributos de Dios, fruto del Espíritu, la sabiduría se destaca. Está entre los 9 dones, la sabiduría de Dios. Dones de sabiduría Dios dio a la iglesia también. Y la Biblia dice que todas las cosas deben ser hechas con sabiduría. La sabiduría no debe faltar en nada. Por ejemplo, yo he notado algo, que cuando en la buena administración de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, comenzando desde lo natural, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, la mente, que tenemos la mente de Jesús, el tiempo, que es el material del cual está hecho la vida nuestra, que es tan corta también, en los dones espirituales que Dios nos ha dado, en los talentos,
En todas esas cosas que Dios nos dio a administrar, la gracia, en todo Dios nos manda a actuar con sabiduría. En las relaciones entre los santos, la sabiduría, sabiduría ante todo, dice la Biblia. Y yo me he dado cuenta que hay dos elementos básicos que Dios usa para administrar todo. Y esos dos atributos o dones espirituales, como ustedes quieran llamar, están en todo. Lo primero es el amor, diga el amor. Dios es amor. Y dice la palabra que todas nuestras cosas, todas las cosas deben ser hechas con amor. De la misma manera que veo el amor en todo, así yo veo también la sabiduría en todo. Y yo veo que el amor y la sabiduría son las dos cosas que Dios usa y que no pueden faltar en nuestras vidas para administrar, para comportarnos, para alcanzar el propósito. El amor y la sabiduría son dos cosas que pueden resumir todas las demás cosas. Casi todos los ministerios en la iglesia fueron hechos para servir. De ahí viene la palabra ministerio, ministrar, servir. Pero no es simplemente servir, es servir para edificación. Dios me ha dicho que todo lo que yo haga o diga lo ponga en la balanza de la edificación. Si pasa el examen de la balanza de la edificación y se inclina así y se levanta y hay edificación, entonces eso debe ser aprobado. Pero si no edifica, no debe ser aprobado. Así que cuando tú hables, la manera de tú evaluar si tú estás hablando correctamente es si tus palabras están edificando a alguien. No es hablar, hay quienes hablan mucho, pero no dicen nada. Y cuando dicen dañan. Pero Dios quiere que nuestra palabra tenga amor y sabiduría para que haya edificación. Dios no te llamó a hablar para desahogarte o hablar por hablar. Si vas a hablar, debe ser para edificación. Amén. Todas las funciones para edificación. Los dones fueron para edificar a la iglesia. Y como en forma de un estribillo, como si fuera un verso que se repite al fin, o sea, un pensamiento que se repite al final de cada estrofa. En Primera de Corintios, capítulo 14, dice, habla para provecho, para edificación, para provecho, para edificación. Porque todo lo que Dios nos da es para provecho, para edificación, para lograr un propósito. Amén, mis hermanos. Así que si en tu ministerio, en tu relación matrimonial, en tu relación con los hijos, en todas las cosas, tú quieres saber si estás haciendo un buen trabajo, tú tienes que pensar, ¿está edificando? ¿Eso está trayendo edificación? Porque si es una casa, entonces es una edificación. Se está edificando. Yo nunca he visto una casa que tenga el fundamento en el último piso. Entonces hay que edificar bien. No es edificar, no. Ahí estoy yo construyendo. Mañana pongo 3 bloques así, tantos ladrillos así. Bueno, y mira, se me olvidaron las ventanas. No, tiene que haber ventanas. Amén. Y las ventanas no deben ser redondas para que entre el sol, porque el sol es redondo. No, tiene que haber sabiduría. Por eso hay una ciencia de los arquitectos para edificar bien. Y hay una ciencia que se estudia en la universidad para edificar bien. Y hay unos cálculos que se miden para ver cuánto cómo debe ser el fundamento, cuántas columnas, qué fuerza debe tener la columna para poder edificar encima. Si no, viene el viento y se lleva todo. Cualquier cosa, no resiste. No es edificar, yo estoy haciendo una casa. El asunto es cómo será esa casa. Jesús habló que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron, pero no pudieron hacer nada porque tenía un buen fundamento. El fundamento era Cristo, la roca. Amén. Amén. Pero hay alguien que sin sabiduría edificó en la arena. Porque dijo, yo quiero edificar. Y apenas vino un vientecito y se llevó todo. No es edificar, es edificar bien.
Y si es una casa, debe tener buen fundamento, debe tener buenas columnas. Y la casa se llama sabiduría. Diga sabiduría la casa. El mismo Dios, cuando hizo el universo, dice que la sabiduría estaba con él. Muy bien. Yo quiero que tú, ahí estamos en Proverbios, mire el capítulo 24. Ponle algo a tu marcador porque vamos a venir aquí al 9 otra vez. Capítulo 24 de Proverbios. Dice el versículo 3, 24:3 de Proverbios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Con qué se va a edificar? Con sabiduría. Ahora, la Biblia dice sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Digo, la sabiduría de Dios, la sabiduría que no es de este siglo. No estoy hablando de la sabiduría según los hombres, estoy hablando de la sabiduría según Dios. Amén. Para poder entender un poquito, vamos a buscar en el capítulo 8. Todo el capítulo 8 habla de la sabiduría. ¿Ok? Y como el contexto ahí es sabiduría, vamos a mirar a ver. Vamos a leer comenzando el versículo 1 en adelante. Proverbios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino. Proverbios 8:1. Ahora el 2. Leva el 2 otra vez. En las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y dice, todo eso es lo que hace la sabiduría. Habla excelencia, abre la boca, habla palabras rectas. Esa es la sabiduría, la está describiendo. Porque mi boca habla verdad. Diga, la sabiduría habla verdad. No hay sabiduría hablando mentira o con diplomacia. No se puede. La sabiduría habla verdad. La sabiduría no habla necedad. La sabiduría habla con cordura. La sabiduría habla cosas excelentes. Versículo 2. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Diga, la sabiduría habla con cordura. La sabiduría habla cosas excelentes. Diga, la sabiduría habla cosas rectas. La sabiduría habla verdad. La sabiduría abomina la impiedad. Dice el versículo 7: porque mi boca hablará la verdad, y a la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Yo no estoy hablando aquí de astucia. Una cosa es astucia y otra cosa es sabiduría. Amén. Aquí vemos las cualidades. Habla verdad, no habla mentira, no habla con necedad. Abomina la impiedad. Habla cosas justas. El 8, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Si hay sabiduría, hay rectitud, hay justicia, hay verdad. No hay impiedad. No es astucia engañosa. Es sabiduría de Dios que es pura, verdadera, genuina, auténtica, sincera, recta, noble, verdadera. El 9, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice, conmigo está el consejo, el buen juicio. Soy la inteligencia, mío es el poder. Y en mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Dice, por vereda de justicia guiaré y en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Ahora, atención. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Atención, aquí quiere decir que cuando antes de Jehová crear el universo, crear todo, ya la sabiduría estaba al lado de él. A la primera que Dios llamó, cuando iba a construir, fue la sabiduría. Ven acá, sabiduría. Claro, la sabiduría es un atributo de Dios. Yo la estoy personificando para que podamos entender. Pero llamó a la sabiduría. Diga, Dios edificó su casa con sabiduría. Nadie puede edificar sin llamar a la sabiduría. Todos nuestros lamentos, nuestras frustraciones, las consecuencias indeseadas vienen porque actuamos y después pensamos. Porque llamamos a los inteligentes, llamamos a los capacitados, llamamos a los ricos, a los que tienen recursos para ayudarnos, pero no llamamos a la sabiduría. Casi todas las lamentaciones nuestras que vienen después de nuestro proceder es porque no actuamos con sabiduría. El mismo Dios, diga conmigo, el mismo Dios, cuando iba a edificar, llamó a su lado a la sabiduría. Antes de comenzar, ya estaba con él. Naturalmente, la sabiduría es Cristo. La Biblia lo dice, Cristo, sabiduría de Dios. Amén. Pero entiéndanlo, sigue aquí conmigo. El 23, eternamente tuve en el principio, desde el principio, antes de la tierra, antes, no era el énfasis en antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su camino, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Cuánto hacía la sabiduría con Dios? Y era su delicia de día y de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Qué? Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. ¿Qué dice? ¿El que me halle qué? Está hablando Jesús ahí, porque Jesús es la sabiduría. Alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, quiere decir, el que me desobedece, el que no me busca, el que no cuenta conmigo, el que construye sin mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién está hablando ahí? La sabiduría, Jesús. La pregunta mía es, si Dios, que es Dios, cuando iba a edificar el universo, la tierra, todo lo que existe, llamó a la sabiduría, edificó. La pregunta mía es, ¿por qué Dios llamó a la sabiduría? Bueno, porque Dios iba a edificar una casa del universo. Vean el universo como una casa grande y Dios iba a edificar. Y como iba a edificar y Dios iba a echar los cimientos, iba a poner columnas, no se puede edificar. Usted hubiera dicho, bueno, es que para hacer un buen edificio
tiene que haber un buen fundamento. ¿Y quién se lo dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted que tiene que tener un buen fundamento? Pues la sabiduría. Pero es reconocer simplemente que debe tener un buen fundamento no significa nada. Hay que saber edificar. La ciencia de la construcción comenzó con la sabiduría. Yo me imagino cuántas casas hizo el hombre y se le derribaron y comenzó a aprender a través de los fracasos que hay que saber edificar. No es simplemente edificar, hay que saber edificar. Ahí habla que los que ignoran la sabiduría aman la muerte, los lamentos, los ayes, las angustias, las frustraciones, los malos resultados, la pobreza, las guerras, los líos, los conflictos, las enemistades, todas las cosas, en último análisis, sucedieron o son resultado de que se ignoró la sabiduría. En cada fracaso tuyo y mío hubo falta de sabiduría. Si la sabiduría estuvo antes con Dios, antes de todo, debe estar también antes de yo actuar. Antes de hablar, debe estar conmigo. Antes de actuar, debe estar conmigo. Antes de decidir, debe estar conmigo. Debe estar al lado mío en todo. La sabiduría está relacionada con todo. La sabiduría está relacionada con el propósito de Dios. Amén. Digo, la sabiduría está relacionada con el propósito de Dios. Aún la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está basada en su sabiduría. Porque Dios no actúa por impulso. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. No sé si estoy comunicando lo que quiero decir. Yo te hablé que en las frustraciones, en los malos resultados, en las angustias, en los lamentos, en todo lo que no funcionó, fue porque se aborreció la sabiduría. No se edificó con ella. No se le tomó en cuenta, se le ignoró. Entonces tú podrás decir, bueno, usted me está poniendo a mí todo resultado basado en sabiduría. Entonces, ¿dónde me mete la soberanía de Dios? Es que la soberanía de Dios y la sabiduría son primas hermanas. Andan siempre juntas. Dios todo lo ha hecho con sabiduría, dice la Biblia. La tierra está llena de su sabiduría. Cuando la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria, es porque todas las cosas de Dios fueron hechas con sabiduría. Con entendimiento, todo ajustado a su voluntad. La voluntad de Dios camina con su sabiduría de la misma manera. Amén. ¿Cuántos quieren aprender de Dios? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, aquí está la fuente de la sabiduría. La Biblia dice que la palabra es útil para enseñar. Diga, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea sabio. O sea que enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque con la palabra de Dios hizo el universo. Cuando Dios estaba creando, la sabiduría estaba al lado y tomó de la sabiduría en su consejo y habló la palabra y dijo, sea hecha tal cosa. Cuando Dios dijo, sean hechas las grandes lumbreras, no solamente fue el dicho de su boca, ya lo había diseñado en la sabiduría. Ya le metió helio, le metió hidrógeno, le metió azufre, le metió todo lo que tiene el sol para que alumbre. La palabra simplemente hizo lo que la sabiduría ya ya la sabiduría había hecho el plano. La sabiduría hizo el plano.
y la palabra la ejecutó. Se ha hecho y se hizo. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, ya está hecho, está diseñado ya. El hablar simplemente es de acuerdo a lo que pensé, eso hago. Ya tengo el plano hecho con sabiduría y todo sale. Todas las cosas, dice la Biblia, fueron hechas con sabiduría. Todo lo que ustedes, por eso hay tanta ciencia, tanta inteligencia, tanta perfección en sus obras, en lo natural. También en el propósito de Dios, en lo espiritual, está hecho. Entonces, yo no estoy diciendo esto aquí simplemente para darte información acerca de Dios. Es para que tú comiences a decir, bueno, si mi padre edificó la casa de esa manera y yo todos los días estoy edificando, estoy en un proceso de construcción, entonces voy a comenzar a aplicar sabiduría en todas las cosas que yo hago. En el nombre de Jesús. No voy a entrar por impulso. Amén. Por ejemplo, cuando a ti las emociones te gobiernan. Y que me gusta hacerlo así. Es que ese es mi color favorito. Ese es mi color favorito. Esa es la forma que me gusta. Pero si no tienes sabiduría, ¿qué haces con complacerte tanto a ti mismo? Y tu perverso deseo, tu dañado deseo, si al final de cuentas vas a fracasar. Vas a invertir mal los materiales y no vas a glorificar a Dios. Y el resultado será para tristeza y para vergüenza. No, así no se edifica. Se edifica para la gloria de Dios y para el cumplimiento de su propósito. Amén. 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 Entonces, vengan al capítulo 8, que ahí es que habla de la sabiduría, aunque en el 9 también menciona algunas. Lo voy a mencionar algunas, pero yo en el 8 fue que yo encontré. En el 8 encontré las 7 columnas. La primera está en el versículo 12. Dice, yo, la sabiduría, habito ¿con qué? La sabiduría. Diga, la primera columna es la cordura. ¿Qué cosa? Cordura. La palabra cordura es una palabra, escuchen, en el original que se traduce logro, diga logro, resultado, algo exitoso y propósito. Esa palabra se traduce en la Biblia así: logro, resultado, algo que es productivo, algo que es exitoso. Eso es cordura en la Biblia. Así que cuando usted vaya a edificar, póngale cordura, sano juicio, cordura. Algunos traducen prudencia, cordura. ¿Cuántos saben que la cordura tiene una medida exacta? ¿Cuántos saben que la cordura tiene una medida exacta? Actuar con cordura es actuar con la medida exacta. No extiendas más. No reduzcas. Debe ser ahí, exacto. Cuando hay cordura, como traduce la palabra, hay logro. Diga, hay logro. Hay resultado. Es exitoso todo. Yo te puedo poner cualquier cosa que tú vayas a hacer. Vas a comunicar algo. Dios te mandó a comunicar un mensaje, o te mandó a aconsejar a una persona, o a bregar con una situación difícil en un momento dado, como se llame. Si tú no actúas con cordura, ¿cómo va a ser el resultado? No se va a lograr nada. Pero si tú actúas con cordura, va a haber éxito y va a haber resultado. Porque todo va a ser con una medida de prudencia, de sano juicio. Es sabiduría. Yo veo que el que edifica tiene 1 metro y tiene medidas.
Entonces hay que actuar con cordura. Ese don de saber medir las palabras, medir las acciones. Que el Señor nos perdone y nos ayude. Es el amén de esa santa. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Cuántas cosas hemos destruido porque ha faltado la columna de la cordura? No, métale la columna y póngasela y no se preocupe usted. Lo importante es que eso tiene que ser rápido. No, póngala bien. Póngala en el lugar que va. Póngale la medida exacta. No es con impulso. La cordura. Vamos ahí. Algunos lo ponen como sinónimo de prudencia. Ustedes verán que cuando mencionan de las 7 columnas, cuán relacionadas están, cuán parecidas son. Cordura. Seguimos con la otra. No la estoy poniendo en el orden que quizás van. Estoy poniéndola así. Miren ustedes en el 13, está la segunda. La voy a poner en el orden que yo la tengo aquí, aunque vuelva para atrás a poner algunos. Así. Porque, miren ustedes aquí. Dice, si fuera en orden de prioridad, hubiéramos comenzado con el 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la sabiduría. Diga temor de Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Qué cosa es? Debí de comenzar por ahí, pero quise seguir el orden. El principio de la sabiduría. ¿Es qué cosa? El temor a Jehová. Mis hermanos, esta es, según se dice, los judíos, para ellos una casa que para ser bien edificada tenía que tener 7 columnas y había una que era en el medio, que era la principal, de la manera antigua de ellos construir. Y yo creo que esa del medio era el temor de Jehová. Hay personas que no han logrado todavía tener cordura, les falta mucha prudencia, pero tienen el temor de Jehová. Y cuando hay temor de Jehová, hay esperanza. Diga, hay esperanza. Amén. Si hay algo que se ha perdido en este tiempo, es el temor a Jehová. No hay temor. Por eso hay engaño, mentira, diplomacia, hipocresía, engaño, falsedad. Dios con los años me ha enseñado a medir a los hombres por el grado de temor. Yo no mido tanto a los hombres por cualidades. Para mí hay algo que me convence, temor de Dios. Una persona puede ser bien débil, pero si teme a Jehová, hay esperanza. Amén. Bueno, la Biblia dice que temer a Jehová es apartarse del mal, aborrecerlo y amar el bien. Cuando usted es hipócrita y dice una cosa por la otra, no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que la hipocresía Jehová la aborrece. Y si usted para quedar bien, para simular, usted dice mentira, usted no teme a Dios. Porque usted teme a Dios, jamás va a actuar con diplomacia ni hipocresía. Para poner un ejemplo, cualquier cosa, se me ocurrió eso primero, por el Espíritu. Cuando hay temor de Jehová, el temor de Jehová no está en la casa del lado, está en mi casa, está aquí adentro. El temor de Jehová es ese freno del Espíritu que te dice, esto que estás mirando no agrada a Dios. Cambia ese canal, a tal cosa. Ten cuidado con ese pensamiento. ¿Qué estás mirando? Eso no te edifica, eso ofende a Dios. Inmediatamente viene el freno. Eso es.
Tu carne está enferma. Óyelo bien. Tu carne está enferma. Está dañada de arriba hasta abajo. Yo en mi oficio pastoral he bregado con personas muy débiles. ¿Quién es fuerte? Sino Dios. Solo Jehová es fuerte. Solamente Cristo es perfecto. Hay personas que si yo han llegado al máximo en cuanto a la debilidad. Literalmente llegaron a ser o son juguetes, diríamos, de las debilidades. Las debilidades juegan con ellos, pero cuando usted va y le habla, se humillan, reconocen, no andan ocultándose, ni escondiéndose, ni justificándose. Dicen, ora por mí, estoy mal, ayúdame. No quiero ofenderlo, pero al final eso es lo que hago, como Pablo dice, ayúdame. Hay temor de Dios. Me quiero apartar. Pero el religioso, mentiroso, da una apariencia. No. Y se justifica y pone un escudo inmediatamente. Y para fortalecerse, se convierte en un abogado de la debilidad y de la carne. Al único que yo justifico es a Dios, para que Dios sea justo en el juicio. Como dijo David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas el único reconocido como justo en el juicio. El único justo eres tú, yo soy pecador. Yo juzgo a los hombres por eso. Cuando yo veo en el hombre cómo juegan con la verdad y juegan con la mentira y se esconden en el engaño y justifican la debilidad y justifican la iniquidad, yo digo, aquí no hay temor de Dios. Y casi la mayoría de los desastres en la iglesia y todas las barbaridades, por eso es una palabra de nuestro pueblo, está basada en la falta de temor de Dios que hay. Así yo juzgo a los hombres y así espero que me juzguen a mí. Hay cosas que yo no le he alcanzado, pero tengo temor de Jehová. Excedo en temor. Eso quiere decir que cuando me doy cuenta que se me fue la carne, le mando inmediatamente el frenazo del temor. ¡Frena esa bendita carne que no se vaya! ¡Pégale el freno! Que va a chocar y le va a hacer daño a los demás. A veces me ha dicho, pastor, usted sí es humilde. Digo yo, humilde. Yo tengo el diablo por dentro en la carne, pero tengo el Espíritu Santo que le pone freno al orgullo. Amén. Amén. ¿Qué hombre hay que sea humilde? El único humilde es el manso de Galilea. El único humilde es Jesús. Pero si Jesús vive en mí y el temor del Espíritu Santo está en mí, cuando la altivez quiere subir, el Espíritu pega bien el freno. Porque siempre lo tiene nuevo el freno. Nuevecito lo tiene. Cuando vas a decir, chilla la goma. Temor de Jehová. Te pueden pasar los malos pensamientos. Tú eres un ser humano. El asunto es si tú los acaricias, si dejas que hagan nidos en tu cabeza. Pero si tú vives sacudiéndote la cabeza, aunque el cerebro tuyo esté flojo, santo Señor, reprendo eso. Que no entre esa basura a mi cabeza. Mi mente es de Cristo. Yo reprendo eso. Señor, perdona ese pensamiento. No es digno de ti. Tú eres el santo. Y a santidad he sido llamado. Bueno, te vienen los pensamientos, pero si hay temor de Dios, les pega freno. De momento salió una mentira, salió más rápido, porque la lengua tiene una capacidad que es más rápida que los pensamientos. Miren, si la lengua no fuera más rápida que los pensamientos, nos evitáramos un montón de problemas. Pero ¿cuántas veces me gustaría a mí a tomar las palabras y darle rewind? Pero ya salió. Ya salió. Entonces, si ya salió y ya hizo daño, viene el temor de Jehová y me trae la humildad. Hermano, perdóname. Fallé, metí la pata.
hablé antes de tiempo y no debí decir eso. Perdóname y ora por mí para que no vuelva a ocurrir. Temor de Jehová. El que se humilla alcanza misericordia y alcanza perdón. ¿Para qué? Hermano, mira tu débil. Claro que sí. Pues, soy carne, desde la cabeza hasta los pies estoy dañado. Pero tengo el Espíritu Santo. Tengo la naturaleza nueva. Cuando tú veas que yo actúe así, es porque no actúe en el Espíritu. Porque en el Espíritu, cuando yo siembro en la carne, lo que yo cosecho es corrupción. Pero si siembro en el Espíritu, cosecho vida eterna. Dile a Dios que te aumente el temor. Aumente el temor. Aunque llegue a tener una sensibilidad tan grande que te sientas culpable de cualquier cosa, pero es mejor eso. Porque eso significa que el código moral espiritual está creciendo en ti. Cuando una persona crece en el temor de Dios, en espiritualidad, se pone muy sensible. Cualquier cosa se siente mal. Y tú dices, ¿por qué te sientes mal? Eso está tan común. Sí, es común, pero que no sé. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo no me conformo con el 90% en el Espíritu, 100% como mi Señor. Aunque nunca lo logre, pero es mi meta. Yo soy de Dios, soy hijo de Dios y quiero actuar como Dios. Amén. El temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Temor de Dios. Mira, diga temor de Dios y yo lo ha dicho todo. Todo. Dime cualquier cosa y yo te la resuelvo con temor de Dios. Porque el actuar equivocadamente es humano. El actuar en temor de Dios es divino. ¿Qué corrige la mala actuación? Actuar en el Espíritu. Y actuar en el Espíritu es actuar en el temor de Dios. Es ponerle freno a la carne con el poder de Jesús, con su sangre, con los logros de Jesús. Amén. Diga amén. Pídale a Dios aumentar en temor de Dios. No se convierte en abogado de la carne. Todos somos abogados de la carne. ¿Cómo yo lo sé? Cuando defendemos nuestras debilidades. Ay, hermano, actuaste mal. Yo no, jamás. Una excusa. No, yo no, eso no. No. Hasta lo espiritualizamos a veces. No, porque la Biblia dice, no, porque Dios dice, no. Quita el escudo ese, deja que te golpee la carne esa, que hay que matarla. Pablo decía, cada día muero. Si Cristo la clavó en la cruz, tu carne, crucifícala. Amén. Yo no necesito un Simón Cirineo que lleve mi cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Clávala, mi hermano, ya. Déjala que muera. Tiene que morir, ya Cristo la clavó. Amén. Clávala. El que reconoce su debilidad, ni Dios le pide que mida su fuerza. Soy débil, ¿y qué? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y el Espíritu me perfecciona. ¿Cuál es el problema? Pues voy a reconocer, me quiero apartar del mal. Lo aborrezco, yo quiero aborrecerlo. Debo sentir algo malo por dentro cuando hago algo incorrecto. Señor, perdóname. No lo he logrado. La debilidad constantemente. Quiero hacer el bien, pero no puedo, no lo he podido lograr, pero lo quiero lograr. No me muero sin lograrlo, porque Cristo vive en mí y es más poderoso el Espíritu que la carne, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El que está con nosotros es más poderoso que el que esté en el mundo. Y nuestras armas son espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No hay que estar desanimado porque soy débil. No, si total eso no tiene nada que ver con salvación. Ya Jesús te justificó en el trono de Dios. Tú eres visto como si tú nunca hubieses pecado. Lo importante es agradar a Dios aquí. Lo importante es aplicar esa victoria para que sea real en nuestra vida. El temor de Dios.
es la columna del centro de la casa espiritual. No la muevas de ahí. Sigue con el otro. Muy bien. Atención aquí. Versículo 12. Aunque yo salté. Yo la sabiduría hablo con la habito, dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Diga uno, cordura. Ya el 12 es temor de Dios. Pero en el 12 está el 3. Hallo la ciencia de los consejos. Debiera de ponerlo cordura y ciencia de los consejos, después temor de Dios. Pero yo quise poner el temor de Dios primero. Diga ciencia de los consejos. ¿Qué yo dije? Ciencia de los consejos. Ciencia de los consejos. Ese es el manual de los consejos. La ciencia de los consejos. ¿Cuántos saben que el consejo es una ciencia? Gloria a Dios. Dígala. Oye, póngale sentido. Una columna, aquí está en el mismo centro el temor de Dios. Aquí está la cordura. Aquí de este lado está la ciencia de los consejos. Me gusta esa palabra, ciencia de los consejos. Yo quiero crecer en la ciencia de los consejos. Amén. ¿Saben ustedes dónde está la ciencia de los consejos? La sabiduría. Está la ciencia de los consejos. ¿Quién va a conseguir consejos sin sabiduría? Pero la sabiduría está fundamentada en el temor de Dios. Y el temor de Dios está fundamentado en el carácter de Dios. Santidad, justicia, misericordia, verdad. Por eso dice que aborrece la hipocresía, la maldad, la impiedad. Todo es recto, todo es correcto, todo es puro. El propósito de Dios. Cuando nosotros en el reino andamos buscando la voluntad de Dios y entonces estamos consultando al Espíritu y a la palabra de Dios, nos volvemos peritos, consejeros. Por ejemplo, no es difícil aconsejar si tenemos las 7 columnas. O sea, aquí están los consejeros. Cuando usted vaya a aconsejar, léase a Proverbios, las 7 columnas, y aconseje con temor de Dios. Inmediatamente la persona le presenta una situación a usted y usted dice, mira, según el temor de Dios, debe actuar con integridad. Así que esa decisión no es íntegra. Eso que está tomando no es íntegro. Así que aconseje siempre integridad, pureza, sinceridad, lealtad. Bueno, todo lo que es verdad, temor de Dios. Eso, actuar con sabiduría. La ciencia de los consejos. El consejo está basado en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en la conducta de Dios. Un consejo está aquí que está basado en la palabra y en la voluntad de Dios. Y debe tener siempre la sabiduría, que es, la sabiduría es la casa completa. Diga, la sabiduría es la casa completa. Estamos hablando de los cimientos. Si no hay consejo, conciencia de consejo, no hay sabiduría. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. No hay cordura, no hay sabiduría. Sigue conmigo. Versículo 14. Mire, en el 12 habla de la ciencia de los consejos. En el 14 hoy lo repite. Conmigo está el consejo. Ahí está otra vez. Se repite. Ok. Entonces, versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Cuál es eso? Bueno, buen juicio. O sea, sano juicio. Buen juicio. Diga, buen juicio. Esa es la otra columna. Un buen juicio.
14. Yo soy la inteligencia. Otra columna, ¿cómo se llama? Inteligencia. ¿Cuántas van ahí? 5. Mío es el poder. ¿Cuál es la otra ahora? Poder. ¿Cuántas van? 6. Ahora, versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Diga justicia. Están las 7 columnas. Yo la tengo en otro orden, pero se la voy a decir. Diga cordura, temor de Jehová, ciencia de los consejos, inteligencia, poder, sabiduría y buen juicio, que es prudencia. Toma estas 7 cosas y usted será un buen consejero, pero antes de ser un buen consejero, será un buen aconsejado. Entonces, yo tengo aquí los versículos y todo, lo tengo bien ahí. Desde ahora en adelante, toda actuación mía, yo la voy a pasar por este examen. Si pasó por aquí, hay sabiduría. Si tiene cordura, si tiene temor de Jehová, si hay ciencia de los consejos, si hay inteligencia, si hay poder, si hay justicia, si hay buen juicio. Cordura, versículo 12. Temor de Jehová, versículo 13. Consejo, el 12 y el 14. Inteligencia en el 14. Poder en el 14. Justicia en el 15 y el 20. Buen juicio en el 14, que viene traducido como prudencia también. Buen juicio. Sano juicio. En una traducción literal al inglés, ahí donde dice sano juicio, se traduce sonido de sabiduría. Sound wisdom. No, pero así traduce literalmente en la interlineal en inglés el versículo, así mismo. Quiere decir que sano juicio es como el sonido de la sabiduría. Ahí si tiene sonido. Prudencia, ¿qué sonido? ¿Qué sonido? ¿Por qué Jehová nos está predicando esto? ¿Tú quieres que te diga? Bueno, tú tienes en tu casa una esposa, tienes un esposo, te tienes que relacionar con ese ser que está más cerca de ti. Tienes que edificar tu casa, esa relación. Aquí están los 7 pilares. Relación con tus hijos, los 7 pilares. Relación con Dios, los 7 pilares. Para llevar a cabo mi ministerio, los 7 pilares. Quiero tener resultado en todo lo que hago y glorificar a Dios y edificar a los demás. La sabiduría. Ahora, miren el capítulo 9, donde estaríamos. Miren ustedes, menciona algunas, no todas. Pero en el versículo 4, la última parte, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura. Ahí está cordura. El 6, última parte, a la inteligencia. El 10, el temor de Jehová. El conocimiento de santidad. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está la inteligencia. La mujer insensata, que es lo contrario a sensato. Si usted lo puede analizar, aparece casi la mayoría de los 7, pero yo quise buscarlo en el 8, porque el 8 es que habla de la sabiduría completo. Ahí están los 7 pilares para edificar la casa. Si tú le echas mano a esto, no va a tener que coger un curso en el seminario de consejería. Aplicar esto nada más. Así que apúntalo bien en una página bien grande, los 7 puntos. Y cuando esté aconsejando, póngalo frente a usted.
Y cuando la gente le está hablando su situación, en vez de estar como el psicólogo con las piernas encima de la mesa mirando, a ver, me dio mucho el ojo, eso es que tiene problemas con esto, es una persona que tiene falta de estima. No me miró la cara, es falta de estima. Reaccionó así, es una aprensión. Esto es ansiedad. Aquello, está diagnosticando tantas cosas. Métale los 7 columnas, ¿sabes? Se va a dar cuenta de lo que está pasando. No analice mucho. Sabiduría. No se complica la vida eso. Como yo sé que este consejo es sabio. Hasta los psicólogos lo van a mandar a buscar a usted. Cuando diga, usted me aconsejó a un paciente mío, que yo tenía 15 años dándole psicoterapia. Le di hasta electroshock. Le di medicamento y nada. Y usted vino con una simple consejería de media hora, le aplicó la sabiduría y mi paciente está. ¿Qué fue lo que hizo? Mira, aquí está la sabiduría que no es de este siglo. Amén. Qué hermosa relación tú tienes con tu pareja. Es que yo edifiqué mi casa con la sabiduría. Qué ministerio tan hermoso tú tienes, la sabiduría. ¿Cómo tú usas los dones? Me gusta cómo tú usas los dones. Sabiduría. Amén, mis hermanos. Jehová te deja ese mensaje. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por esa vida que ahora mismo le llegó de una u otra manera este video a través de la televisión o a través del video que llegó a su casa y está con su familia ahí en su sala, en su aposento, en su habitación, escuchando esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Esto es vida, Dios mío. Esto es solución, Padre mío. Esto es efectividad de tu palabra para llegar a esa vida, para enderezar, Señor, toda vereda que todo camino que esté torcido, para que la iniquidad no se enseñoree de nosotros, para que se vea la belleza de la prudencia, se vea el decoro, Jehová, de la cordura, se vea el temor de Dios que salga hasta por los poros en el nombre de Jesús, en nuestra manera de hablar, de mirar, nuestra manera de sentir, en el nombre del Señor Jesús. Bendice, Señor, esa vida que está en ese hogar. Ahora mismo que llegue la bendición a tu vida, que llegue la bendición a tu casa, que llegue como solución. Si has actuado mal, el Señor te perdona. Si tu vida ha sido un desastre total porque has actuado en imprudencia, en impulso, te has dejado guiar por tus emociones, dice el libro de Jonás que aquel que anda en las vanidades ilusorias, la misericordia de Jehová menosprecia. Ay, que así no sea la vida tuya. Sal del mundo de las ilusiones, sal del mundo de las emociones y ven a la prudencia, ven a la cordura, ven a la sabiduría, ven al temor de Jehová. Ese es el deseo de tu Dios. Por eso llegó a tu casa este mensaje, para edificar tu vida y que tu vida sea hermosa como la vida de Dios, como el sol que brilla en todo su esplendor. Porque la Biblia dice que los que enseñan la palabra al pueblo son como el firmamento que brilla con toda su fuerza y gloria. Así sea tu vida, como estrella, como lucero de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.